Hoy comenzamos un vídeo impactante, la sorprendente conexión entre los testigos de Jehová y el espiritista Johannes Greber. En esta primera parte veremos quién era Greber, cómo trabajaba con su esposa medium y cómo su traducción fue usada por la Watchtower para cambiar pasajes clave como Juan 1:1. Prepárate, porque esto es solo el inicio. Imagina por un momento que todo lo que creías acerca de una traducción bíblica descansa sobre cimientos oscuros peligrosos, sobre un terreno que no solo es inestable, sino también peligroso. Así comienza esta historia, una historia que muy pocos conocen, y que revela cómo los testigos de Jehová se apoyaron durante años en un sacerdote católico, que terminó convertido en espiritista. Su nombre, Johannes Greber, un hombre que, tras abandonar el catolicismo, no solo se apartó del cristianismo bíblico, sino que abrazó prácticas prohibidas por la propia Escritura, el espiritismo. Lo más sorprendente no es solo su caída espiritual, sino el hecho de que la sociedad Watchtower, aún conociendo este trasfondo, citó su traducción en varias ocasiones para sostener doctrinas claves de los testigos de Jehová. Esta historia no es un ataque personal, no. Es una llamada de atención, una invitación a examinar la raíz de una doctrina, que afirma negar la deidad de Cristo, pero que se apoya, paradójicamente, en las palabras dictadas por espíritus. ¿Quieres saber cómo la Watchtower terminó bebiendo de fuentes espiritistas para defender su Biblia? Johannes Greber no fue un hombre común en su tiempo. Nació como sacerdote católico y durante sus primeros años sirvió dentro de la iglesia con la apariencia de un hombre de fe. Pero algo cambió en su vida. En lugar de aferrarse a la palabra de Dios, comenzó a buscar respuestas en lugares prohibidos, en ámbitos espirituales que la Biblia condena abiertamente. Fue entonces cuando se vinculó con el espiritismo, un movimiento que afirmaba comunicarse con los muertos y recibir revelaciones de entidades invisibles. Y aquí entra en escena un personaje clave, su esposa. Ella no era una creyente común, ni mucho menos. Su papel fue aún más inquietante. Era medium espiritista. Greber confiaba en que, a través de ella, podía recibir orientación espiritual para entender y traducir la Biblia. Así, cuando el texto griego chocaba con sus creencias, no acudía a los grandes estudiosos de la Escritura ni a la tradición cristiana. Acudía a los espíritus a través de su esposa. El resultado fue devastador, una traducción del Nuevo Testamento completamente alterada, que reflejaba las enseñanzas de los espíritus y no la fidelidad al texto original. Y ahora, lo más impactante. Esta traducción es idéntica en muchos pasajes a la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Aquí es donde la historia se vuelve aún más perturbadora, porque no se trata solo de un ex sacerdote católico, que tradujo la Biblia con la ayuda de espíritus a través de su esposa medium. Lo realmente grave es que la sociedad Watchtower utilizó esa traducción para reforzar su propia versión bíblica. Ya en La Atalaya del 15 de febrero de 1956, página 111, párrafo 11, encontramos una admisión sorprendente. Allí se dice: está muy claro que los espíritus en los que el ex sacerdote Greber creía lo ayudaron en su traducción. ¿Lo notan? La Watchtower reconocía abiertamente que Greber había recibido ayuda de espíritus. Y aún así, años más tarde, citaron su traducción como respaldo de su traducción del Nuevo Mundo. ¿Cómo es posible que una organización que afirma ser la única canal de Dios en la tierra aceptara un apoyo proveniente del ocultismo y del espiritismo? Uno de los textos más controvertidos en la doctrina de los testigos de Jehová es Juan 1:1. Mientras que toda traducción fiel al griego dice:
En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Mientras la traducción del Nuevo Mundo dice, era un Dios. ¿De dónde salió semejante alteración? En la atalaya del 15 de septiembre de 1962, página 554, la Sociedad cita directamente a Greber. La traducción del Nuevo Testamento por Johannes Greber, 1937, de estos versículos. Juan 1, del 1 al 2 dice lo siguiente: En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Este estaba en el principio con Dios. La semejanza con la traducción del Nuevo Mundo es alarmante. Ambas coinciden palabra por palabra, y sin embargo, mientras la comunidad académica bíblica rechaza esa versión como una manipulación del texto, la Watchtower la exhibió como respaldo en sus publicaciones. Pasamos ahora a otra cita clave, la atalaya del 15 de octubre de 1975, página 640. Allí la Watchtower recurre a Greber para respaldar una interpretación extraña. Sobre Mateo 27, 52 al 53, el pasaje donde se relata que los sepulcros se abrieron tras la muerte de Jesús. La revista dice, sin violentar la gramática griega, un traductor puede verter Mateo 27, 52 y 53, de manera que sugiera que el terremoto que aconteció al morir Jesús resultó en que ocurriera una exposición de cadáveres similar. Así pues, la traducción por Johannes Greber, 1937, vierte estos versículos de este modo: Hubo tumbas que fueron abiertas, y muchos cuerpos de los enterrados allí fueron arrojados a posición enhiesta. En esta postura proyectaban de los sepulcros, y fueron vistos por muchos que pasaron por aquel lugar al regresar a la ciudad. Compare con la traducción del Nuevo Mundo. Aquí vemos de nuevo la influencia directa. Greber, un espiritista, fue citado como autoridad bíblica en las páginas oficiales de la Watchtower. Pero lo más escandaloso aún estaba por llegar, porque en los 80 la sociedad finalmente reconoció lo que todos sabían. Greber estaba envuelto en prácticas demoníacas. En la atalaya del 15 de abril de 1983, página 31. Finalmente aparece una declaración que pone en evidencia toda la contradicción. Allí se afirma: ¿por qué, en años recientes, no hemos usado la traducción del Nuevo Testamento hecha por Johannes Greber? Esta traducción fue usada ocasionalmente en apoyo de ciertas interpretaciones de las Escrituras, como las que aparecen en la traducción del Nuevo Mundo. Sin embargo, según se descubrió, Greber estaba envuelto en prácticas espiritistas, y su esposa, médium espiritista, fue el canal por el cual él afirmó haber recibido la traducción que publicó. Por lo tanto, hemos evitado el uso de esta traducción en nuestras publicaciones. ¿Lo notan? Después de más de 2 décadas citándolo, la sociedad finalmente admite lo obvio, que Greber era espiritista y que su traducción no era confiable. La gran pregunta es, si ya en 1956 lo sabían, ¿por qué siguieron citándolo en los años 60 y 70? La contradicción aquí es evidente. La sociedad Watchtower sabía desde hacía décadas que Johannes Greber era espiritista, y aún así, continuó utilizándolo como respaldo de su traducción del Nuevo Mundo. En 1956 ya lo habían admitido. Greber recibía ayuda de espíritus. En 1962 y 1975 lo citaron abiertamente como referencia. Y no fue hasta 1983 que se alejaron de él, alegando que lo acababan de descubrir. ¿De verdad no lo sabían? Los registros prueban lo contrario. La atalaya de 1956 deja en claro que ya conocían perfectamente el trasfondo de Greber.
Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo puede un supuesto canal de Dios en la tierra apoyarse durante casi 30 años en un espiritista para luego decir que fue sin darse cuenta? No olvidemos que la Biblia condena de manera tajante el espiritismo. En Deuteronomio 18, 10 al 12 se lee: «No sea hallado en ti quien consulte a los adivinos, ni a encantadores, ni a magos, ni a quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas». La palabra de Dios no deja espacio a interpretaciones. El contacto con espíritus es una abominación. Sin embargo, la Watchtower, en vez de rechazar esa influencia, la aceptó, la citó y la incorporó en su propia traducción. La gravedad no está solo en el error, sino en el engaño. Sabían que Greber era espiritista y lo ocultaron hasta que la evidencia fue demasiado clara para seguir negándolo. Empecemos con Juan 1:1, ya mencionado. Greber tradujo: «La palabra era un Dios», exactamente lo mismo que la traducción del Nuevo Mundo. Otro ejemplo está en Hebreos 1:6. La mayoría de las traducciones dicen: «Adórenle todos los ángeles de Dios», pero la traducción del Nuevo Mundo, siguiendo la línea de Greber, cambió la palabra adorar por rendir homenaje. El resultado es claro: minimizar la adoración a Jesús y reservarla únicamente a Jehová. Un tercer caso se encuentra en Hechos 20:28. Allí, el texto original dice: «La iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre». Pero en la traducción del Nuevo Mundo se lee: «La congregación de Dios, que él compró con la sangre de su propio Hijo». ¿Ven la diferencia? En lugar de reconocer la sangre de Dios en Cristo, se elimina la idea de la divinidad de Jesús. Estas alteraciones no son casualidad. Siguen un patrón, y ese patrón coincide con el enfoque de Greber. Lo que tenemos aquí es algo mucho más profundo que simples diferencias de traducción. Estamos hablando de un patrón doctrinal. Cada cambio apunta hacia la misma dirección. 1. Rebajar a Cristo de Dios a un Dios. 2. Quitar la adoración a Jesús. 3. Alterar pasajes donde se le atribuye plena divinidad. Esto no es erudición honesta. Esto es manipulación con un objetivo: adaptar la Biblia a las doctrinas de la Watchtower. Y recordemos, la raíz de todo esto fue sembrada por un hombre espiritista y por su esposa medium. Pero, ¿cómo llegó exactamente esa traducción a manos de la sociedad Watchtower? Hasta aquí la primera parte. Ya vimos cómo la Watchtower se apoyó en un espiritista para justificar su traducción. En la segunda parte descubriremos cómo siguieron usándolo durante años. ¿Y qué ocurrió en 1983 cuando por fin admitieron la verdad?